Hola, buenas, mi nombre es Felipe Gajardo, el ayudante de Mecánica General. Esta es una pequeña cápsula en la que vamos a trabajar con el triángulo de fuerzas. Bueno, el triángulo de fuerzas es un método gráfico que se utiliza en estática. Es una aproximación realmente en realidad a métodos gráficos que después se pueden ver como en mecánica de máquinas o en dinámica, los cuales consisten en hacer polígonos más complejos, también con las fuerzas o con las velocidades o aceleraciones, todo muy desde la parte vectorial, ¿ya? Hay que entender que es un triángulo porque es una suma vectorial, la cual, claro, hablando de estática, sabemos que eh, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, de la misma forma, acá queremos sumar vectores fuerza, de forma tal que la suma de los tres de cero, es decir, que forman un ciclo completo. Entonces, para formar este ciclo, lo que necesitamos son tres fuerzas que formen el ciclo, lo que quiere decir de que va a empezar en un punto y va a volver al mismo punto. Para que podamos plantear un triángulo de fuerzas, las tres fuerzas tienen que ser concurrir a un punto, es decir, que no sean paralelas. Las tres tienen que intersectarse. Y para que se intersecten de la forma que pueda yo plantear el triángulo de fuerzas, quiere decir que concurren a un punto. Y esa es la gracia en realidad de este método, de que yo puedo decir, perfecto, conozco dos fuerzas, conozco sus direcciones, y no son paralelas. Así que si estas dos fuerzas chocan en un punto, la tercera fuerza tiene que también pasar por ese punto, porque si no, no puedo plantearme eh, el polígono de fuerzas que sube igual a cero. Entonces, esa es la gracia justamente de este método, que vamos a decir, yo puedo conocer la dirección de una fuerza por medio de saber dónde intersectan las otras dos. Ilustremos lo que estamos diciendo con un ejemplo, ¿ya? De aquí sabemos que tenemos una fuerza, bueno, en la situación tenemos dos pelotas que están siendo sostenidas por una figura con V, eh, y están en equilibrio estático, y nos piden determinar el ángulo en el que las dos pelotas se tocan entre sí, ¿ya? Bueno, si empezamos a ver primero, vamos a plantearnos algunos triángulos para ser capaces de notar los ángulos. Si se dan cuenta, acá tenemos el ángulo de 60 grados, por tanto este de acá es de 30, este de aquí es de 60, o sea que este es de 30, y finalmente este es de 60. Por tanto, ese que está ahí, que acabo de marcar, es el que está acá. Por otro lado, aquí está otra reacción, que está tocando la pelota amarilla de aquí, que es normal a la pelota, y vendría siendo entonces horizontal, que sería esta de acá. Entonces tenemos nuestra fuerza que está inclinada a 60 grados, así, nuestra fuerza horizontal, y tenemos el peso de ambas pelotas, el cual ni siquiera nos vamos a cuestionar dónde está, porque lo único que nos interesa es que debería estar aquí. Pero, dado que no es lo importante ahora, ni siquiera nos vamos a cuestionar dónde está. Simplemente, como sabemos las direcciones de las tres fuerzas, directamente vamos a llegar y ponerlas. No nos vamos a cuestionar en qué parte está ese peso. La gracia entonces es que tenemos nuestro peso, nuestras dos reacciones, y planteamos un teorema del seno, donde tenemos que FA dividido en el seno de 90, es decir, dividido en 1, es igual a 2W partido en el seno de 60. Por otro lado, FH partido en el seno de 30, pasa multiplicando, es igual a 2W partido en el seno de 60. ¿Ya? Por el opuesto. Recuerden el teorema del seno de matemáticas, no voy a explayarme mucho con él. Una vez que determinamos entonces las fuerzas FA y FH en función de los senos y cosenos, aquí no escribir numéricamente, sino que decidí escribirlo como números complejos, o sea, irracionales. ¿Ya? Podemos tomar esta pelota, que si les queda alguna duda, es la de acá arriba. Tiene entonces su fuerza vertical, que ya la conocemos, es FH. Tenés el peso de esta misma pelota, que concurre al punto medio, y tenemos, por necesidad, el contacto con la otra pelota, que, dado que estas dos concurren al centro de la pelota, también tiene que concurrir al centro de la pelota. Eso quiere decir que esta reacción está inclinada con θ grados,
con respecto a la vertical, que vendría siendo esa misma ángulo que estaba aquí originalmente en el ejercicio. Si vemos el enunciado, o sea, nos damos cuenta que estaba aquí, y ahora simplemente lo pusimos acá, ¿ya? Entonces ahora tenemos una fuerza horizontal, perdón, una vertical, y una diagonal en θ grados, quedándonos de esta forma. Planteamos entonces nuestro teorema del seno. Tenemos que W partido en el seno de 90 menos θ, que es igual a coseno de θ, es igual a FH partido en el seno de θ. Y ya sabemos cuánto es FH en función de 2W, entonces pasamos este multiplicando, nos queda seno de θ partido en el seno de 90 menos θ, lo que les acabo de decir que es igual a coseno de θ, por propiedades trigonométricas. Y eso va a ser igual entonces a FH, que sería 2W raíz de 3 partido en 3, dividido en W. O sea que queda solamente 2 raíz de 3 partido en 3. Tangente de θ es igual a 2 partido en 3 raíz de 3. De aquí ya sacar θ simplemente es aplicar el arco tangente. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, con esta forma, con esta notación, no nos hemos planteado en ningún momento la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Fue mucho más simple, fue mucho más geométrico. Ocupamos el teorema del seno para saber magnitudes, porque las direcciones las conocíamos. Es importante saber eso de alguna forma. Cuando conocemos las direcciones, no necesitamos plantearnos tanto que hacia dónde están, porque podemos conocer las magnitudes, y eso es lo interesante. Aquí tenemos, por otro lado, un ejemplo en el cual vamos a aplicar lo otro que les dije, donde vamos a buscar el punto en el que concurren. Vamos a determinar las direcciones dada la característica que ya conocemos. Como les dije al comienzo, tenemos que tener un sistema de 3 fuerzas. Y claramente este de aquí tiene 4 fuerzas. Tiene la tensión, tiene la reacción en C, está inclinada un ángulo, disculpen, y tiene estas dos. Entonces, ustedes me dirán, oye, pero entonces, ¿cómo puedo buscar el punto en el que concurren todas si acá hay 2 fuerzas y además son paralelas? O sea, no se cumple casi nada lo que me dijiste al comienzo, Gajardo, weón. La respuesta es bastante simple. Vamos a tomar estas dos, que son conocidas, y vamos a hacer un sistema equivalente de una única fuerza. ¿Cómo? Bueno, si sumamos momentos, dado que aquí estamos hablando de un sistema estático, y la sumatoria de momentos es igual a 0 en cualquier lado, vamos a tomar estas dos fuerzas y vamos a hacer que vamos a reemplazarlas por una fuerza que sea equivalente, es decir, que genere el mismo momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar ambas y vamos a decir, bueno, pongamos nuestra fuerza única equivalente. Vamos a sumar las fuerzas para hacer una fuerza R, que va a ser el doble en realidad de cada una, o sea, 480 newtons, y vamos a sumar momentos en D, para que el momento siguiente sea igual. Entonces, lo que ahora esas dos suman momentos en D, la fuerza que pongamos ahora tiene que sumar el mismo momento. Es decir, que esa fuerza R va a estar alejada una distancia X del punto D. Si resolvemos, tenemos que X está alejado 0.2 metros del punto D, es decir, que está aquí, justo a la mitad. Bueno, de todas formas es fácil de ver porque son iguales, entonces es como simétrico. ¿Ya? Dicho esto, entonces, ahora sí tenemos un sistema de 3 fuerzas. Entonces, nosotros conocemos la dirección de esta. ¿Por qué? Porque es una tensión. Dado que es una tensión, sabemos que está inclinada en alfa, y alfa es la línea que conecta, o alfa da en realidad esta línea que conecta A con B. Y como conecta A con B, sabemos que esta distancia es el cateto opuesto y que la adyacente vendría siendo este de aquí. O sea que alfa es igual a la cotangente de 18 partido en 24. ¿Ya? Entonces, esta dirección la conocemos. Planteamos su extensión y nos damos cuenta que aquí choca con la vertical que sale del punto donde está R. Dicho esto, acá en C, donde originalmente teníamos dos fuerzas desconocidas, vamos a decir, oye, no, en realidad lo que tenemos es una fuerza desconocida a la cual también desconocemos su dirección. Pero su dirección está dada porque para que podamos tener un triángulo de fuerzas y tengamos que tener equilibrio estático,
Si tengo tres fuerzas, tienen que concurrir a un punto, o bien ser paralelas. En este caso no son paralelas claramente porque la tensión está muy inclinada y la otra es vertical. Entonces, esta fuerza Fc tiene que necesariamente concurrir a ese punto de aquí. ¿Cómo puedo encontrar beta entonces? Perfecto. Conozco alfa y conozco esta distancia de aquí, que sería eso más esto. ¿Qué puedo decir? Esto de acá va a ser igual a h. Y h entonces es el adyacente por la tangente de alfa. ¿Por qué? Porque la tangente de alfa es el opuesto partido en el adyacente. Si lo multiplico por el adyacente me queda simplemente el opuesto, que sería h. Luego, beta es el arco tangente de el opuesto partido en el adyacente, que serían solamente estos dos. Estoy como rayando mucho, pero espero que se logre como entender un poquito la idea. ¿Ya? Con estas tres fórmulas, después la metemos en nuestra calculadora y tenemos que alfa es 76.87 grados, que h es 0.63 metros y que beta es 46.4 grados. Continuamos con nuestro ejercicio y ya conociendo todas estas direcciones podemos plantear nuestro triángulo de fuerzas, el cual es un poquito más feo que antes, no es tan triángulo rectángulo. Pero si lo pensamos bien, podemos hacer nuestras proyecciones necesarias para hacer un rectángulo. Un rectángulo porque aquí tenemos unos cuantos ángulos rectos, aquí y aquí. Y de aquí todo lo que nos queda era empezar a plantear ángulos. Eh, Acá estaba beta, lo conocíamos porque es la inclinación de la fuerza C. Y decíamos, ya, perfecto, está la inclinación, entonces esto de acá son 90 menos beta. Acá tenemos alfa, porque el alfa que estaba aquí originalmente, de atención, alfa. Acá hay 90. Eh, entonces decimos, ya, perfecto, aquí tenemos alfa, entonces se repite aquí. Acá tenemos 90 menos alfa, porque aquí están los 90. Entonces ahora podemos decir, ah, ya, perfecto, entonces esto de acá son 90 y están compuestos por 90 menos beta, alfa y olvidé el nombre de eso. Ya, pero este mismo entonces es 90 menos lo que ya tenemos, que sería alfa y menos 90 menos beta. Lo que quiere decir que tenemos un ángulo de beta menos alfa. Eh, la misma lógica para los demás. Este de aquí es 90 más alfa en realidad. Uno podría hacerlo directamente, pero si queremos verlo de una forma un poquito más larga, son 180 menos 90 menos alfa. O sea, 90 más alfa. Y por último está este delta, el cual es simplemente 90 menos beta. Luego decimos teorema del seno. Tenemos que 480 newtons, partido del seno de y, vamos a decirle, porque la verdad es que de verdad que olvidé. Ah, gamma, de gamma. 480 newtons, partido del seno de gamma, los opuestos, es igual a Fc, la fuerza en C, dividido en el seno de ρ, lo que es igual a la tensión AB dividido en el seno de delta. ¿Ya? Y de aquí es sencillo empezar a reemplazar numéricamente y nos vamos a dar cuenta que la tensión de AB es igual a 2 kilonewtons y la fuerza C es igual a 2.3 kilonewtons o 32 kilonewtons, que es lo mismo que está escrito acá. Dicho esto, aquí podemos ver cómo, dado ese punto en donde concurrían esta y esta, logramos conocer esta por dirección y luego por un triángulo de fuerzas, lo cual simplificó mucho, mucho los cálculos. Porque hacer esto mismo con todos estos ángulos y empezar a decir, ya, es que sumatoria en el eje Y y el eje X, habría sido bastante más largo. Acabo de hacerlo de una forma muy sencilla. Les dejo entonces estos ejercicios para que ustedes puedan resolver por su cuenta, a los cuales no les voy a subir pauta, pero seguramente van a ser capaces de compararlos con sus compañeros. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.